Hola, buenos días, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Tenemos un día hermoso, espero que todos puedan para aprovechar a salir un poco al aire libre, al patio aunque sea, acercarse a la ventana y respirar dentro de sus posibilidades si su nariz se lo permite. Bien, gente, historia de cuarto, nosotros estuvimos viendo todos estos acontecimientos que son importantes para el desarrollo de la vida humana. A principios del siglo XX, la vida del ser humano empezaba a cambiar. Empezaba a cambiar porque empezaba a haber nuevas tecnologías que fomentaban una industria distinta. La tecnología tienen que entenderla, ustedes están pensando en un iPhone, en una aplicación del celular. No es solo eso, hoy eso es tecnología. Pero en épocas de hace 100 años atrás, la tecnología tenía que ver con mejorar, por ejemplo, el proceso que hacía una silla. La silla antes la hacía un artesano y ahora la cortaba una máquina de la madera y la ensamblaba una persona. Hoy en día capaz que hay otros productos que directamente se pone la materia prima en la punta de una máquina y cuando sale, hace todo un recorrido, cuando sale ya hay un producto terminado. Eso es tecnología para principios del siglo XX. Cuando un proceso, por ejemplo el de hacer una silla, se modifica para mejorarlo. Para hacer una silla mejor y para hacer más sillas por hora. ¿Ok? Entonces eso es tecnología. Eso es lo que había pasado a principios del siglo XX y eso ha ido cambiando también la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, con la aparición del telégrafo, que era una forma de comunicarse, de poste a poste, en las estaciones de trenes podías mandar ciertas comunicaciones. La aparición también obviamente del teléfono. El fonógrafo, que era una especie de pasadisco, Spotify para ustedes hoy, la lámpara eléctrica empieza a aparecer en casi todas las grandes ciudades del mundo, la idea de poder ir al cine, aunque el cine era mudo, la idea de que algunos pudiesen empezar a tener un automóvil, ver aeroplanos en el cielo, muy rústico para lo que nosotros conocemos hoy, la idea de la bicicleta, ese era un móvil un poco más accesible para todos, la aspiradora como un elemento fabuloso para el ama de casa, como también la aparición de la aspirina para que se le pase el dolor de cabeza a toda esta gente que había empezado a venir del campo hacia la ciudad y tenía grandes problemas de adaptación a esa situación. Otro de los problemas que se da en el principio del siglo XX y en todas estas modificaciones que se empiezan a dar históricamente, tiene que ver con el aumento de población. Tienen que pensar que para mediados del siglo XIX, 1850, por ahí un poco más, poco menos, solo el 14% de la población, por ejemplo en Estados Unidos, vivía en las grandes ciudades. El otro resto, el 96%, vivía en el campo o alejados de las grandes ciudades en pequeños pueblitos. Ahora bien, para principios del siglo XX, 1910 por ejemplo, en Europa el 41% de la población ya vivía en grandes ciudades. Y uno de los grandes problemas justamente es si las ciudades estaban preparadas para albergar tanta gente, para que ellos se queden en esas ciudades. Había casas, se podían alquilar, podías comprar una casa, había hoteles para todos, había comida para todos, ropa para todos. Era complicado. Ahora bien, esa cantidad de gente en masa es observada por los políticos. Algunos con miedo, otros con la idea de aprovechar la situación, justamente para obtener votos. Otro aspecto que vio lo de las masas fueron los comerciantes. Dijeron, toda esta gente va a precisar comida, va a precisar calzado, va a precisar ropa. Y se empieza a generar productos y una forma de vender a esa clase de gente, que era gente de clases bajas. Ellos estaban acostumbrados, los comerciantes, a venderle a la gente de clases altas. Entonces, de esa manera se empiezan a generar nuevas técnicas para vender ahora también a la gente de clases bajas. Bien, otro fenómeno de la época tiene que ver con los automóviles. El Rolls Royce era un vehículo solamente para ricos. Y empieza a aparecer un auto mucho más barato creado por la fábrica Ford de Henry Ford justamente para la persona común. El vehículo se llamó Ford T. Era un vehículo que capaz lo han visto en películas viejas o en algún dibujito, que había que darle con una manija adelante para que arranque. Esa era la llave.
Pues imagínate colgártela en el llavero, ¿no? Terrible. Bien, entonces los medios de comunicación también empezaron a crecer muchísimo. En 1890 por primera vez un diario vendió 1 millón de ejemplares, algo rarísimo para la época, porque también, imagínense que el diario lo leía el que sabía leer justamente, entonces eran pocos. Bueno, el diario empieza a ser parte de la población común que podía leer, porque se había empezado a escolarizar. No se olviden que en el siglo XIX se empieza a crear el sistema educativo nacional en nuestro país, y en Europa ya se estaba creando o ya funcionaba. Entonces las clases bajas también empezaban a leer. Entonces el diario también empezaba a ser para todos. ¿Ok? Por último, chicos, algo beneficioso tuvo que ver con que había mucho trabajo en las fábricas y que el requisito para trabajar en la fábrica era muy bajo. 2 manos y 2 brazos y dale para adelante. No había pedidos de currículum vitae, de experiencia anterior. Eran tareas muy simples que cualquier persona la podía aprender en un ratito. Y con el tiempo se hacía una persona mucho más canchera en el área. Entonces era muy fácil conseguir trabajo. Ahora, ¿qué pasó? El problema era que al haber tanta cantidad de gente que quería trabajar, los sueldos no eran muy altos. Bien, ese es todo el panorama de la economía, de cómo se modificó la economía de principios del siglo XX. Les voy a dejar una actividad para que la realicen y, como les decía hoy, o no me acuerdo si les dije, estoy atrasado con las correcciones porque a fin de la semana pasada me golpeé la espalda y no pude sentarme por un par de días a poder corregir. Les mando un abrazo, espero que se encuentren bien, tengamos paciencia en esta cuarentena y quédense en casa.